Jesús en todo tiempo. Porque dice la palabra que si Jesús mora en nosotros, lo controla todo. Y si nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, estamos dirigidos por Jesús. Entonces, cuando Jesús nos dirige, nuestra vida cambia. Santo. Cambia todo lo que está en ti y en mí. Y eso es necesario, que haya un cambio en nuestras vidas. Porque si no hay un cambio en nuestras vidas, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. Y eso es lo importante dentro del cristianismo, nacer de nuevo. Tú te puedes bautizar, tú puedes confesar, tú puedes creer que tienes a Jesús, pero eso no quiere decir que hayas nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, todo tu ser cambia. Porque cuando nacemos físicamente, venimos a este mundo físico. Nacemos para un mundo físico. Pero este mundo físico, cuando nacemos con nuestros pecados, que viene de nuestra herencia. Un mundo corrompido. Un mundo que está lleno de pecado y de cosas malas. Pero cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, estamos preparados para vivir en el cielo. Diga conmigo, eso me prepara para vivir en el cielo. Por eso necesito nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Es cuando tú te empiezas a regenerar. Y regenerar es algo, es como la lagartija. La lagartija le corta el rabo y ella le vuelve a salir el rabo de nuevo. Cuando nosotros nos regeneramos en el Espíritu, es que el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu y entonces empieza en nosotros a nacer el mundo espiritual. ¿Y qué significa esto? Que ya empezamos a ver las cosas espirituales con otro modo. Por eso necesitamos estar a los pies de Jesús. Porque es solo en los pies de Jesús que podemos nacer de nuevo. Es born again. You need born again in the Spirit. You need born again in the Spirit. Necesitas nacer de nuevo. Muchas personas están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es que tú te hayas arrepentido de tus pecados. No. Nacer de nuevo lo empieza Dios y manda al Espíritu Santo a hacer esa función. Eso viene solamente de Dios. Por eso se lo tienes que pedir a Dios. Tienes que estar dispuesto a que Dios haga cambio en tu vida. Muchas veces la gente cree que nació de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. Tienes que tener la certeza que has tenido un nuevo nacimiento. Porque ¿qué significa eso? Que ya empiezas a ver las cosas espirituales que antes no veías. Empiezas a sentir las cosas espirituales que antes no sentías. Y cuando tus ojos se abren espiritualmente, empiezas a ver las cosas espirituales. Tus oídos empiezan a oír las cosas espirituales. Tú empiezas a oler los olores espirituales. Y eso es lo que se llama nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y por eso es importante. Vamos a adorar eso de nuevo. Tocar tu manto, Señor. Tocar tu manto, Señor. Lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor. Lavar los pies de mi
al maestro me quiero sentar. ¿Cuántos se quieren sentar junto al maestro? Decirle le amo en oración. Otra vez junto al maestro. Junto al maestro me quiero sentar. ¡Qué lindo! Decirle le amo en oración. Tocar tu manto, Señor. ¡Abre! Lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor. ¡Aleluya! Lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. ¡Qué lindo Jesús! ¡Y es su nombre! Gloria a Dios. La semana pasada nosotros empezamos a hablar de la unidad del Espíritu. Y dijimos que para que una iglesia esté unida, tienen que estar todas las personas que asisten a esa iglesia o son miembros de esa iglesia, deben de estar en un mismo espíritu. ¿Qué significa estar en el mismo espíritu? Eso significa que estamos todos llenos del Espíritu Santo. Pero para estar llenos del Espíritu Santo necesitamos nacer de nuevo. Y eso lo explicamos. Vino un maestro de la sinagoga a ver a Jesús por la noche escondida. ¿Se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? ¿Cómo se llamaba ese señor? Nicodemo. ¿Y por qué Nicodemo va de noche? No sabemos. ¿Sería por pena que lo viera la gente del Sanedrín? ¿O porque de noche tenía más de tiempo para estar con Jesús? No sabemos. Pero sí sabemos que después se hace discípulo de Jesús. Ahora este Nicodemo vio los milagros que hacía Jesús. Vio las obras que hacía Jesús. ¿Y qué le dice Nicodemo a Jesús? Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú haces es de Dios. Cuando usted está con Dios, las personas que no son del Señor lo van a reconocer y van a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero esa paz que tú tienes. Yo quiero ese amor que tú tienes. Yo quiero eso que tú tienes, lo quiero para mí. Y eso es como una forma de evangelizar. Cuando damos nuestro testimonio de quién somos en Cristo Jesús. Es cuando Moisés bajó de los 40 días con el Señor, que estaban dándole las piedras de la ley. ¿Y qué tenía Moisés? Tenía brillo en su rostro. ¿Por qué era ese brillo? Porque había estado con Dios. Y cuando usted está con Dios, hay un brillo en su rostro que lo ven los ángeles, lo ve todas las personas que están a su alrededor. Esas personas pueden entender que usted viene de Dios, que usted está con Dios. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos un buen testimonio. Usted no puede perder su testimonio. Usted se tiene que comportar en la iglesia, se tiene que comportar con los hermanos, se tiene que comportar con todo el mundo, porque nuestro testimonio vale. Un cristiano sin testimonio es un cero a la izquierda.
Porque entonces no hay un fruto. Y uno de los frutos del Espíritu es el testimonio. Que ahora es el testimonio, el dominio propio. Que podemos decir que somos de Jesús. Que Jesús nos ha transformado. Y solo somos transformados por medio del nacimiento. Ahora muchos me dirán, pero pastor, hay que arrepentirse. Sí, hay que arrepentirse, pero eso lo tienes que hacer tú. Tú tienes la opción de arrepentirte. Pero el nacer de nuevo no es una opción tuya. Eso viene por el Padre y lo completa el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? Dios el Padre empieza el nacimiento de nuevo. Pero quien lo hace y lo lleva a cabo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empieza a tocarte, es el que te empieza a decir, es el que empieza a entrar en tu corazón, es el que te empieza a inquietar. Es cuando tú vas a un lugar y empiezas a llorar. Tú no has hecho nada, tú simplemente empiezas a llorar. ¿Quiere decir que eres salvo? No, tú no has hecho ni siquiera la oración de fe. Pero ya empieza en ti un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Porque Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Y qué hace Dios? Empieza. Y como dice 1 de Pedro 1:3. Nosotros empezamos a través de Dios una transformación en el espíritu. Que eso es lo que se llama regeneración. La regeneración viene de Dios. Y solamente aquellos que tienen el corazón dispuesto para Dios pueden ser regenerados. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero no quieren soltar posesiones, no quieren soltar cosas. Hay que soltar todas las posesiones. Tenemos que desvestirnos delante de Dios. Tenemos que ser humildes. Porque Dios no quiere un corazón que sea egoísta. Un corazón que todo lo quiere para Él. No, tenemos que ser humildes de corazón para que el Espíritu Santo empiece a trabajar dentro de nosotros. Sí, Señor, yo soy humilde, pero tú mismo lo estás diciendo. Quien tiene que reconocer tu humildad es Dios. Dios tiene que reconocerlo todo. Y cuando Dios reconoce tu humildad, Él está viendo quién eres tú. Porque Dios escudriña los corazones. ¿Qué le decía el salmista? Señor, ven y prueba mi corazón, para ver si en mí hay un espíritu desviado, y pon en mí un espíritu de salvación. Porque para el salmista David lo más importante era la salvación. Ahora, el primer paso para usted ser salvo es ser regenerado por el Espíritu Santo. Y esto viene de Dios. Cuando Dios ve que usted tiene un corazón dispuesto. Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, por mucho que tú te llamen y te digan, si tú no tienes el corazón dispuesto para Dios, no va a entrar en ti la semilla del Espíritu Santo. Qué lindo Dios. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos esa vivencia del Espíritu Santo. Porque Él es quien nos revive. Él es quien nos lleva de victoria en victoria. ¿Cómo estábamos nosotros antes de que Dios nos llamara? O que Dios entrara en nosotros. Mira, vamos a ver lo que dice Efesios 2:1. Este es el hombre natural. Estaba muerto en delitos y pecados. Eso éramos todos antes de venir a Jesús. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros, aunque tú creas que no eres pecador, aunque tú creas que tú no haces nada malo, vives en delitos y pecados. Porque todavía no ha habido en ti una regeneración.
Hasta que no venga la regeneración del espíritu, no hay un cambio. Muchas veces vemos que hay personas que vienen a la iglesia, están en el proceso, pero todavía tienen cosas del mundo. Porque no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Confiesan a Jesús, dicen que Jesús es su Salvador, pero tienen que nacer de nuevo. ¿Se recuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Para ver el reino, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo después Nicodemo? Puede un hombre, aún siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. No entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Y era un hombre de Dios. Era un hombre que predicaba en la sinagoga. Era un hombre que se conocía la ley. Era un hombre que se sabía la palabra. Pero no había nacido de nuevo. Porque no había entrado una regeneración del Espíritu Santo que la produce Dios en nuestro ser. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, eso está en Juan 3:3 y 3:5. John 3:3 and 3:5. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Mucha gente confunde esto del agua con el bautismo. No tiene nada que ver el bautismo con la salvación. Porque el ladrón de la cruz, Jesús le dijo, te espero en el paraíso, y no se bautizó. Ahí rompe la teoría esta que necesitas el bautismo para poder ser salvo. No, para ser salvo, lo único que tenemos que tener es un corazón dispuesto para Dios y que nos arrepintamos todos nosotros después que hemos nacido de nuevo, cambiando de dirección, cambiando de mentalidad. ¿Qué hizo José? Cuando José estaba en Egipto, era siervo de Potifar, el hombre después del faraón más importante en Egipto. La mujer de Potifar se enamoró de José, porque dice la Biblia que era un hombre hermoso. Pero me imagino que la mujer de Potifar, siendo él el general del ejército de faraón, tenía que ser hermosa también. Pero él no se dejó tentar por la carne. Ella quiso estar con él y él no quería, uno, hacerle eso a su amo, porque él era siervo de Potifar. Y dos, hacérselo a Dios. Usted primero, antes de hacer algo, tiene que saber que Dios lo está mirando. Que Dios está en el cielo mirándote lo que tú haces. Que siempre hay un ojo que te ve espiritual. Siempre hay ángeles del Señor mirándote. Lo que estás haciendo mal. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Lo que está mal hecho tenemos que cambiarlo por lo que es bueno. Así es. En Filipenses dice que en todo lo que es bueno, en todo lo que es honorable, en todo lo que es de buen gusto, en eso debemos de pensar. Amén. ¿Y qué hizo José? Dejó la ropa, se quedó en ropa interior y salió corriendo. Él sabía que esto le iba a traer consecuencias, pero él quería pasar las consecuencias antes de pecar contra Dios. Usted no importa lo que sea, Dios es primero en nuestras vidas. No podemos pecar contra Dios. Si alguien le propone un trato sucio, no lo acepte. Si alguien le manda un dinero mal habido, no lo coja. Si usted tiene que hacer algo que no es de buen gusto, no lo haga. Debemos de mantenernos alejados de todas las cosas que no son de Dios. Nosotros tenemos que estar con el Señor todo el tiempo. Porque es Dios quien nos da la victoria sobre el enemigo. Ahora, la regeneración es un cambio radical. Cuando usted es regenerado por el Espíritu Santo, tiene un cambio radical. Tal como nuestro nacimiento físico resultó un nuevo individuo entrando en el reino físico, el nacimiento espiritual resiste a una nueva persona que entra en el reino celestial. O sea, cuando usted nace de nuevo en el Espíritu, usted está preparado para el reino celestial. Recuerde que cuando nosotros morimos, ¿vamos a dónde? Al cielo. Y para poder entrar en el cielo, tenemos que haber nacido de nuevo para tener un nacimiento espiritual.
Usted está preparado de nacimiento físico para la tierra, pero usted es preparado para el cielo en el nacimiento espiritual. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Jesús hizo hincapié. Nicodemo no lo entendía en ese momento, pero Nicodemo sí lo entendió después, igual que José de Arimatea, porque los dos eran discípulos de Cristo. Entonces vamos a ver lo que dice Efesios 2:6. Y esto es lo que está hablando de Jesús. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra? Que usted y yo, cuando nacemos de nuevo, nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no somos de este mundo. Pertenecemos a un mundo espiritual. Usted va a empezar a ver los toros desde la barrera, porque usted sabe de dónde viene y a dónde va. Usted sabe que usted va a estar en el cielo delante de Dios. A usted no le interesa este mundo, las posesiones de este mundo. Lo que le interesa son las posesiones que están en el cielo. La palabra dice que no hagas tesoro aquí en la tierra donde lo llene y la oruga lo destruye. Haz tesoros en el cielo donde nadie lo puede destruir. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? En las posesiones físicas. O en lo que tú tienes. En los carros. En los vestidos. O lo tienes en Dios. Tus posesiones tienen que estar con el Señor. Y no importa la edad que tengas. Moisés con 80 años lo mandó el Señor a liberar al pueblo de Israel. Y Caleb con más de 80 fue a pelear con los gigantes. Y los venció. Así que nosotros, no importa la edad que tengamos, porque con Dios somos gigantes. Amén, gloria a Dios. Sin Dios somos pulgas, pero con Dios somos gigantes. Santo. Por eso es importante entender que la regeneración es cuando nosotros entendemos que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Amén. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. Y eso es lo que pasa cuando usted ha sido regenerado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios y no el hombre es el origen de esta transformación. O sea, quien nos transforma es Dios. La salvación viene de Dios. Dios puso a su Hijo. No contó con nosotros para hacer esto. Lo hizo Él solo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer lo que es. Y creer es la fe. Por eso por fe somos salvos. Por la fe en lo que Dios hizo. Pero tenemos que tener una regeneración y un arrepentimiento de no querer seguir pecando. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿qué dice Efesios 2:8? Porque por gracias soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Es por su gracia que somos salvos. Entonces, la gracia de Dios es la que nos da la salvación. Por su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nada tú puedes hacer para ser salvo. Nada. Todo lo que tú hagas no te sirve de nada. Solamente es creer lo que ya Jesús hizo en la cruz. Jesús dio su vida por ti y por mí.
Jesús nos redimió. Jesús dio su sangre y su cuerpo para que coma del cuerpo, que es el pan, y beba de su sangre, que es lo que dice la palabra. Nunca va a tener sed ni hambre. Necesitamos la sangre de Cristo para tener la revelación y el poder de transformación. Y necesitamos el cuerpo de Cristo para saber que un día también vamos a resucitar como Él resucitó. Entonces tenemos que estar claros de dónde venimos y a dónde vamos. Recuerden ser esto siempre. Ahora, el gran amor de Dios y su don gratuito, su abundante gracia y misericordia son la causa del nuevo nacimiento. El poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos se ve en la regeneración y en la conversión de los pecadores. O sea, que hay primero una regeneración y después hay una conversión. ¿Qué es la conversión? Cuando ya tú entiendes que todo lo que tú vas a hacer se lo debes a Jesús. Cuando tú naces de nuevo todavía no entiendes. Es un proceso que está dentro de ti. Pero ya cuando tienes conversión ya sabes que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Es cuando viene el proceso de la conversión. Es cuando ya tú sabes que perteneces a Jesús. Porque fuera de Él nada puedes hacer. Ahora, ¿qué nos da la regeneración? La regeneración nos da primero el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13. ¿Qué dice Efesios 1:13? Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la regeneración es parte de lo que Dios hace con nosotros en el momento de la salvación. Y junto con esa salvación nos da el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Cuando usted acepta a Jesús, ya el Espíritu Santo mora en usted. Esa no es la llenura del Espíritu Santo ni el bautismo del Espíritu Santo. Solamente que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Por qué? Porque a usted le pertenece a Cristo. You belong to Jesus. How is de que usted pertenece a Jesús? El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, el sello del Holy Spirit, es el que hace el certificate, el certificado de que tú le perteneces a Jesús. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver que esto es un proceso, el proceso de la salvación. Ahora, también junto con la regeneración nos da la adopción. ¿Qué es la adopción? Vamos a ver Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos adoptados por el Señor como hijos. Porque el único hijo verdadero es Jesucristo. Ahora, a través de Jesús somos adoptados. Entonces, la adopción es parte del proceso de la salvación. Porque si Dios no te adopta, no lo puedes llamar padre. Y si no lo puedes llamar padre, tú no eres salvo. Tienes que tener adopción del Padre para ser adoptado para que Él te dé la salvación. Porque es como Jesús le dijo, la liberación es ¿para qué? Para los hijos. La salvación es para aquellos que Dios escogió. Porque hubo un proceso de escogerte. Hubo un proceso en que Dios te escogió. Y ese completamiento lo hizo el Espíritu Santo. Puede que haya sido porque estabas predestinado o
puede que haya sido que tú oíste la palabra del Evangelio, la palabra entró en ti y la palabra te convenció de que eres pecador. Por eso se llama el lavamiento de la palabra. La palabra te lava, pero no te lava con agua, te lava espiritualmente, porque es a través de la palabra. Entonces también tenemos la reconciliación. Vamos a ver 2 Corintios 5, del 18 al 20. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué significa la reconciliación? Nosotros estamos alejados de Dios porque somos pecadores. No queríamos saber de Dios, pero Dios a través de Jesús nos reconcilia con Él. ¿A través de qué? Del sacrificio pascual de la cruz, que dio su sangre por nosotros. En ese sacrificio de la cruz, Dios hace que nosotros entendamos que Él pagó por nuestros pecados. Y cuando entendemos esto, nuestra vida cambia. Ya pasamos a ser hijos de Dios y entendemos lo que es la reconciliación. Entonces, como proceso de esta regeneración, tenemos la justificación y la santificación. 1 Corintios 6, 11 dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, hay un proceso que es así. Número 1. El proceso es así. El número 1. En el pasado, la salvación viene de la pena del pecado. O sea, la justificación es la salvación de la pena del pecado. Eso es justificación. Dios nos justifica y nos salva de la pena del pecado, porque por el pecado debió de condenarnos. Entonces Dios nos justifica y no nos condena. Ese es el primer proceso. En el presente, ¿qué es lo que hace Dios? Nos empieza a santificar para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, y eso es en el presente. ¿Y cuál es el futuro? La glorificación, que es cambiar lo que va a pasar en el cielo para que podamos presentarnos delante de Dios. O sea, en el pasado justificación, presente santificación, futuro glorificación. Eso está en Romanos 8:28. Lo que yo solo desgloso, por ahí lo viene. Dios te va a glorificar con un cuerpo diferente. Vamos a tener un cuerpo diferente. Que lo quiera creer, lo cree, que no, no. Pero cuando venga ese día se van a acordar de lo que estoy diciendo hoy. Vamos a tener un cuerpo glorioso en Cristo Jesús. Porque es el Señor el que nos va a liberar de toda acechanza del diablo. Ahora, somos hijos porque dice Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más en el 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos. Tú eres hijo de Dios cuando crees en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo, no eres hijo de Dios. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
Antes de venir a Jesús éramos hijos de ira. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Esto es todo lo contrario. Si eres hijo de Dios, se va el anger, se va el resent, se va todo lo malo. Entonces, God putting us the good things. Pone las cosas buenas Dios en nosotros. ¿Qué es lo bueno? El amor, the love, the joy, peace, self-esteem. Esas cosas vienen de Dios, la fe, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la perseverancia. Todo eso son el fruto del Espíritu. Eso viene cuando ya usted está en Cristo. Pero para eso tenemos que caminar con Jesús. Eso no es de un día, eso es una transformación. Es como una metamorfosis. Que tiene el proceso de que la larva se convierte en mariposa. Es un proceso que lleva su tiempo, que tiene que estar encerrado ahí para que se convierta en una mariposa bonita que vuela. Pero para que usted cambie de ser una persona pecadora a una persona que entiende lo de Jesús, tiene que haber una transformación, una regeneración. Eso es lo importante que entendamos nosotros. Ahora, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque la ley no salva. La ley te condena del pecado. La ley te dice que tú eres pecador. Ahora, Cristo, a través de cumplir la ley, morir y dar su sangre, nos provee esa salvación. Así es. Por eso tenemos que creer en Jesús. No hay otro medio, no hay otro camino. La palabra dice que hay un solo camino para llegar al cielo, es Jesús. ¿No? No hay otro camino. Por mucho que usted quiera buscar otros caminos, otras fórmulas para hacer salvo, no existen. No es a través de los santos, no es a través de la brujería, no es a través de los santicos, ni pidiendo a la Santa Bárbara, ni pidiendo a no sé quién. Usted solamente puede ser salvo a través de creer en Jesucristo. Amén. Tenemos que creer en Jesús. No hay otro modo, no hay otro modo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Tenemos que aprender eso. Eso es 1, 2 y 3. Yo sé que a mucha gente no le gusta que hablen de esto, pero hay que hablarlo. Pecado es pecado, salvación es salvación. Y si estás en pecado y te mueres, no te vas al cielo. Para que lo sepa. El que está en pecado, viviendo en pecado y se muere hoy mismo, no va al cielo. Por mucho que te digan por ahí que Dios te ama, sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Tenemos que tener una vida santificada. Por eso en el presente tenemos que vivir en la santificación. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice Tito 3:5? Ya estamos acabando. Tito 3:5 dice que Jesucristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento, oigan esto, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Hay dos cosas aquí que influyen. Una es, ¿qué cosa? El lavamiento de la regeneración. Eso es lo que está en Ezequiel, que lo vimos la semana pasada, que dice que con agua te purificará de todos los ídolos. Y acuérdense que yo dije que ídolo no es solo la idolatría. Son los hijos, son los nietos, son los carros, son el dinero en el banco, son los bienes a posesiones materiales. Esos son ídolos. Así es. Ignacio, todo.
Bueno, si pones gimnasio antes que Dios, bueno. Eso es bueno. Es bueno si no lo pones antes que Dios. Primero tienes que orar y después ir al gimnasio. Ahora, si solo estás en gimnasio para mirarte en el espejo y decir, mira qué fuerte estoy, eso es un ídolo. Eso es narcisismo. Hay que tener cuidado, porque no podemos tampoco ser narcisistas. Amén. Yo veo a la gente en gimnasio, yo voy al gimnasio, y yo lo veo que se miran en el espejo y hacen así. Y ellos no miran a nadie, se miran ellos nada más. Eso es narcisismo. Y las personas narcisistas nada más piensan en ellos, en ellos y en ellos. No podemos ser narcisistas, tenemos que ser de Dios. Eso no quiere decir que no vaya al gimnasio. Claro que sí, que el gimnasio es bueno. Ok. Entonces aquí hay dos procesos. Él describe el acto de limpiarte completamente por la palabra y regenerarte y transformarte por el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos regenera y nos transforma. Y te cambia. Que antes era un pecador, que eres una gente salva por la gracia de Dios. ¿Sigue siendo pecador? Claro que sigue siendo pecador. Porque hasta que no nos quiten este cuerpo, no vamos a dejar de ser pecadores. Acuérdense de esto, usted puede pecar, pero ahora si está en Cristo tiene, ¿qué cosa? La sangre de Cristo para arrepentirse de sus pecados. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Justo y fiel es Él para perdonar nuestros pecados. Por tanto, si tú pecas, abogado tienes en Cristo Jesús. Antes de no ser cristiano no tenía a nadie. Seguía siendo pecador hasta que te muriera. Pero recuérdese usted que usted tiene que arrepentirse de los pecados. Y que es pecado todo aquello que no le agrada a Dios. Hacer lo bueno. Y no hacerlo. O sea, no hacer lo bueno sabiéndolo hacer es pecado. Así que si usted puede hacer buenas cosas, hágalas. Porque eso es pecado. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para la gente que no tiene a Cristo, cree que todo esto que estamos hablando aquí es cáscara. Hablando en el buen cubano. Que todo esto aquí es entretenimiento y estamos hablando cosas que no son. Pero hasta que Dios y el Espíritu Santo no te toquen, no va a haber en ti una regeneración ni una transformación. Yo oro porque todos los que estén aquí un día sean regenerados y transformados. Para que el día que venga el Señor se puedan ir con Él. Porque recuérdense que Cristo viene. Maranatha, Jesus come. Jesus coming. The King is coming. As soon as possible, Jesus coming. Y el que está entretenido no se va a ir con Jesús. Entonces usted trate por todos los medios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Usted tiene que esperar en Jesús, porque Jesús es el que lo va a usted a redimir del pecado de toda la cosa. ¿Ya? Gloria a Dios. Ahora, en la salvación, la naturaleza humana corrupta sufre una transformación radical y milagrosa por el Espíritu Santo. Dejamos de estar espiritualmente muertos y revivimos en Cristo. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa la salvación? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al Dios perdonando los pecados, tenemos una transformación, somos regenerados, born again, pero espiritualmente. Entonces pasamos de muerte a vida. Por eso te dice que los cristianos no mueren. Ok, la palabra lo dice. Y el último enemigo que fue vencido, ¿quién fue? La muerte. Santo.
La muerte estaba montando en un caballo. ¿Y qué le pasó a la muerte? Fue echada en el lago de fuego. Así es. La muerte fue el último enemigo que fue echado en el lago de fuego. Entonces tenemos que saber que nosotros pasamos de vida a vida, pero tienes que estar en Cristo, tienes que estar ligado a Cristo, tienes que estar como María a los pies de Jesús. Si no estás a los pies de Jesús, o ligado con Jesús, no vas a ir al cielo. Santo. Ahora, para que en la iglesia haya unidad, tenemos que estar claros que necesitamos el Espíritu Santo y la regeneración del pueblo. Para que en la iglesia haya unidad y no división. Para que no haya cabida para cosas que no son de Dios. Porque sabemos que la iglesia es en el orden de Dios. En el orden de Dios. Pero sabemos también que hay mucha gente que en la iglesia o son muy religiosas o tienen mucho libertinaje. Van a los extremos. O hacen lo que les da la gana o son demasiado religiosos. La religiosidad y el libertinaje. Tenemos que estar en un punto medio. Ni ser demasiado religioso, ni ser demasiado libertino. Porque la gente del mundo tiene libertinaje. Pero la gente demasiado religiosa tiene religiosidad. Entonces no podemos caer en los dos extremos. Ni en un lado, ni en el otro. Tenemos que estar con Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero que todos se paren los que están aquí adentro. Y vamos a leer el Salmo 133, el versículo del 1 al 3. No, déjalo sentado, no lo tienes que parar. Déjalo sentado, déjalo sentado. Ah, bueno, levántate si quieres mover la rodilla. Salmo 133, 1. Digamos todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Es como el ver óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de su vestidura. Y el 3 dice, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía, ¿qué envía Dios? Bendición y vida eterna. Se lo voy a descifrar. Aquí está hablando de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. ¿Quién separado? Y este Aarón era el que oraba por el pueblo. El sumo sacerdote, la función era orar todo el tiempo por el pueblo. Es más o menos la función del pastor de la iglesia. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que está sentado en los cielos y que rompió el velo y está sentado dentro del mismo templo de Dios. Y el sumo sacerdote aquí representa la voluntad de Dios, el poder divino de Dios. Y esto es lo que te quiere decir, que el aceite que usaban para la unción era un aceite especial hecho con mirra, con canela, con aceite de oliva, ciertas cosas. Llegaba se lo echaban a los sacerdotes en la cabeza y le corría por todas las barbas hasta las vestiduras. ¿Y era para qué? Para separarlos para Dios. Cuando usted lo ungían era para separarlo para Dios. Cuando Dios lo unge a usted es para separarlo para Dios. Todos aquí que estamos aquí, Dios nos ha ungido con aceite. Pero un aceite espiritual. Y ese aceite corre por tu cabeza, corre por todo tu cuerpo. Para que en el día que Dios te llame, tú puedas hacer la obra de Él. Ahora, tenemos que saber que somos de la iglesia, que somos de Jesús y que ninguna maldición viene sobre nosotros. Vamos a empezar a hacer declaraciones.
Declaren conmigo, toda maldición que venga contra mi casa, contra mi iglesia, contra mi ciudad, la echo fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición que venga contra tu familia, la echo fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición que venga contra tu escuela, la echo fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición que venga contra tu trabajo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición que venga contra los hijos, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaramos victoria por el Cristo de la gloria. Declaramos que con Cristo somos más que vencedores, porque Él venció en la cruz del Calvario y ya todos somos nuevos ciudadanos del cielo. Declarando que con Cristo tenemos la victoria. Diga conmigo, con Cristo tengo la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. Vamos a orar para terminar. El que quiera que se ore puede pasar adelante. Padre bendito de la gloria. ¿Qué pasa? ¿Quién viene a buscarlo, Pablo?